Entonces, este libro yo lo busqué en particular durante mucho tiempo porque fue escrito por su nuera. O sea, el hijo de Antonieta Rivas Mercado en realidad pues no la conoció mucho porque él era muy pequeño cuando Antonieta falleció, Tenito. Pues ya cuando su madre muere, pues él está, porque ella está esperando a José Vasconcelos, ella está en París, y José Vasconcelos le dice que van a trabajar juntos, van a hacer una revista, y bla, bla, bla. Y entonces ella le dice, sí, está bien. Y un día, pues ella toma la pistola de José Vasconcelos y se va a la Catedral de Notre Dame, se sienta en uno de sus, bueno, en uno de los altares que tienen ahí, y se dispara en el pecho. Entonces, pues en esa época, en 1931, que es cuando sucede esto, la revolución apenas, o México apenas está reestructurándose después de la revolución. Entonces, hay mucha inestabilidad política. México está consiguiendo la manera de ser un país autosuficiente y bla, bla, bla. Y entonces, pues esta situación, este hecho, desencadena una serie de percances diplomáticos entre México y Francia. Sin embargo, pues el embajador de México en Francia era amigo de Antonieta, él era amigo de José Vasconcelos, entonces él busca la manera de minimizar el impacto que puede tener este hecho en la relación entre estas dos naciones. Y pues de alguna forma lo logra, o sea, en ese momento había gente ahí en la catedral, en ese momento el padre pues logra identificar, no logra identificar a la persona, sino reconoce que es mexicana porque Antonieta tiene una medalla de la Virgen de Guadalupe colgada del pecho, entonces empiezan a hacer las movilizaciones, cierran la iglesia y pues arman ahí todo ¿cómo se dice? Un muro de contención para que no pueda trascender tanto este hecho. Y a partir de ahí, pues a Toñito lo mandan a México otra vez con su familia, su padre lo recoge, pero su padre no se puede hacer cargo de él porque pues anda haciendo negocios por todos lados y no quiere que regrese a México porque México es un hervidero de noticias sobre la muerte de su madre y por protegerlo pues lo deja en Estados Unidos porque él es hijo de un gringo. Entonces lo deja él con una de sus hermanas y él crece en Estados Unidos. Hasta que llega el momento en el que decide regresar a México porque su papá le pide que empiece también a hacerse cargo de los negocios de la familia, regresa a México y pues él crece con la idea de que su madre lo abandonó, nunca le dijeron qué pasó, nunca le dijeron, o sea, le dijeron, bueno, tu mamá murió y punto. Como se estilaba mucho en la época también, guardar secretos de familia y evitar las habladurías, evitar los chismes de la alta sociedad. Total de que Toñito crece, empieza a hacer su vida y un día él se casa, bueno, participó en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial y cuando va a la guerra pues se casa con una chica inglesa, duran muy poco tiempo casados, se divorcian, luego ella muere y entonces pues ya cuando se establece en México y empieza a formar su familia y a cuidar a sus hijos y todo este asunto, pues conoce a otra mujer, a una mujer que se llama Catherine S. Blair, creo que sí se pronuncia, que también ella es de Estados Unidos, es de California. Total de que se conocen, tienen su familia, se casan, bueno, más bien se casan y luego tienen su familia. Y entonces ella escribe este libro. Este libro es una recopilación, como lo cuenta al final, de 10 años de investigación. O sea, ella platica aquí en una anécdota que están en la celebración de la boda y se dan cuenta que faltan dos personas importantes en ese momento, su madre y la madre de su esposo.
Y entonces ella empieza a averiguar pues quién era la mamá de mi marido, ¿no? Y nadie le quiere decir, nadie le quiere contar quién era Antonieta Rivas Mercado. Pero pues ella empieza a hacer sus investigaciones, empieza a hablar con las tías de Toñito y logra recuperar gran parte de la historia de Antonieta. Y eso para mí me parece muy significativo porque a final de cuentas pues es un libro muy personal, es un libro muy íntimo, es un libro, o sea, aquí es donde te explica por qué Antonieta y José Vasconcelos eran amantes. Es un libro que te platica muy claramente la situación del país en ese momento, cómo se pasa de ser una familia muy acomodada, involucrada con la cultura, involucrada con el arte, cómo tienen que estar encerrados durante la época de la Revolución y cómo tienen que buscar la manera de sobrevivir ante esa situación y cómo se recuperan después. Entonces, pues también te cuenta cómo las hermanas de Antonieta pues no la querían tanto porque era como medio rebelde, porque se quería divorciar, porque se juntaba con los intelectuales de la época, porque era amiga de Diego Rivera, porque iba a las exposiciones de arte, porque tenía un grupo de teatro y hacía teatro, ella también era actriz. Entonces, pues te das cuenta de cómo una mujer puede llegar a hacer tantas cosas cuando tiene como los elementos a su favor. Y bueno, esa parte de la historia íntima, de descubrir la historia de tu familia de esa manera, pues también es muy interesante porque a final de cuentas vivimos en una sociedad en la que ocultamos muchas cosas y, y no nos gusta ser tan abiertos ante ciertas situaciones. Entonces el hecho de que Antonieta se suicidara y que causara casi que un conflicto bélico entre México y Francia, pues eso la familia lo trató de ocultar a más no poder. Y el hijo de Antonieta reconoce a su madre hasta que lee el libro de su esposa. O sea, hasta ese momento empieza a descubrir cómo era su mamá, o sea, empieza a leerlo y empieza a decir, ah, sí, o sea, porque él también, pues la acompañaba a muchos lugares, ella siempre estaba con él, lo llevó como a 2 o 3 campañas de Vasconcelos, y entonces él también empieza a reconocerse en esta historia y empieza a conocer a su familia y empieza a conocer a sus tías, pero sobre todo a conocer a su madre. Y esa es una parte, o sea, yo sinceramente me la pasé llorando todo el libro porque tiene episodios que son muy tristes, muy trágicos, muy simbólicos también. Y también empiezas a ver como el enamoramiento que tú tienes hacia los héroes de la revolución y cómo ves otra visión de las cosas. O sea, cómo ves que realmente no eran tan maravillosos estos hombres y cómo las personas padecieron ese movimiento que es tan importante en nuestra historia a través de los ojos de esta mujer que obviamente ella no era escritora, ella también falleció hace poco, hace creo como 5 o 6 años. Ella no era escritora, sin embargo tenía la inquietud de escribir un libro y encontró justo la historia precisa para escribir su libro. Un libro que le llevó 10 años construir, que está muy bien fundamentado, que está muy narrado de una forma tan sencilla, tan fácil de leer, no es un libro que canse, no es un libro que digas, ay no, son 1000 páginas, ya no quiero leer nada. En realidad es muy interesante la propuesta que nos hace Catherine sobre su suegra, a la que nunca conoció y de la cual quedó fascinada después de hacer esta investigación.
Entonces, bueno, yo te invito a que lo leas. Ojalá te guste tanto como a mí, porque yo sí estoy súper fascinada con esta historia. Y más porque tuve la oportunidad de ir a París hace algunos años. Y pues de alguna forma yo sí esperaba tener así como un indicio del lugar en el que Antonieta se había suicidado. Obviamente no hay una placa ahí que diga aquí se suicidó Antonieta Rivas Mercado. Sin embargo, en ese momento el guía pues ya nos hizo el recorrido por la iglesia, nos explicó varias cosas sobre el arte y sobre la historia de Notre Dame. Y al final dice, para los mexicanos tenemos un regalo especial. Y nos lleva a un altar pequeño donde hay un cuadro de la Virgen de Guadalupe, al que yo no le tomé importancia en ese momento. Entonces sí dije, mira qué padre, tienen un cuadro de la Virgen de Guadalupe, pero no fue algo muy relevante para mí. Sin embargo, cuando leí este libro, descubrí que ese fue justo el lugar donde Antonieta decidió suicidarse. O sea, la disposición de las bancas de la iglesia estaban hacia el frente de la imagen de la Virgen, pero en el momento que Antonieta se suicidó, ahí no había una Virgen de Guadalupe, había un Cristo. Y entonces ella decide posicionarse en ese lugar, se suicida, y entonces un diplomático mexicano regala al gobierno francés la imagen de la Virgen de Guadalupe para resarcir de alguna forma el daño que esta mexicana había provocado, y entonces cambian la imagen del Cristo por la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, a final de cuentas, sí estuve en el lugar donde ella decidió terminar con su vida. O sea, a final de cuentas, sí logré de alguna forma el objetivo que yo tenía al visitar Notre Dame, que era conocer el sitio donde Antonieta había fallecido. Pero eso no lo supe hasta ahora, hasta que leí este maravilloso libro. Entonces, si nosotros empezamos a buscar las relaciones entre los libros y nuestra vida, pues nos vamos a encontrar con muchísimas sorpresas, así como yo me encontré con ese detalle que yo estaba buscando y que obviamente nadie me iba a decir y yo no iba a preguntar tampoco sobre esta situación. Sin embargo, después de tantos años, de 8 años, descubrí que efectivamente estuve en ese lugar. Entonces, espero que te haya gustado esta pequeña conversación sobre este maravilloso libro. Te invito a leerlo. Ya ahora es muy fácil de conseguir. Y también te invito a conocer más sobre la vida de Antonieta Rivas Mercado si te interesa. Ya te digo, está una colección de sus obras en la editorial Siglo XXI. Hay una fundación que creó su familia, que es la Fundación Antonieta Rivas Mercado. Y bueno, ellos constantemente están publicando artículos y cosas sobre Antonieta Rivas Mercado. Espero que hayas disfrutado de este momento. Nos vemos la próxima vez.